Esta es la tarea de estructura de datos para la unidad número 2. En cualquier lenguaje de programación entre C++, Java o Python, realizar un programa que permita administrar la información de los estudiantes de una universidad con los siguientes campos: carnet, nombre, semestre y carrera que cursa, mediante una multilista que los ingrese y divida por carrera. Esta presentación se debe subir a YouTube y el video sirve como sustentación de la misma. Lo primero que vamos a hacer es explicar la multilista. En la primera referencia bibliográfica se define una lista que permite elementos de forma arbitraria, es decir, de cualquier tipo, que pueden ser átomos, que es un dato como un número, carácter, una cadena, o una apuntadora, una sublista, que es otra lista diferente. La representación en árbol binario es la que se ve en la imagen. Lo interesante de esto es ver que la definición de la lista se escribe como elementos aparte como x1 y x4, una sublista que es y1 y la otra una sublista anidada dentro de esa sublista que es a1, a2 y y3. Otra sublista que es z1 y z2, y esto podemos darnos cuenta que de estos cuatro elementos hay dos que son sublistas y por eso esto se denomina una multilista. En este caso tiene profundidad 3. También se puede representar la multilista como una lista generalizada, donde cada nodo se representa con un tag, dependiendo si es un dato o un apuntador a otra sublista, el dato y el enlace al siguiente. En este ejemplo en el ejemplo que veíamos, se tiene que aquí se está apuntando a la sublista y dentro de la sublista Y está la sublista anidada A, ¿sí? Y están los elementos x1, x4 que son independientes y la sublista Z. En la referencia número 2 se explica cómo en Python hay definida una estructura de datos abstracta y dinámica que se llama list, que se porta como una multilista, porque acepta incluir cualquier tipo de dato y listas dentro de la lista, es decir, sublistas. Esta lista puede almacenar cualquier tipo de datos, es heterogénea. La numeración comienza en cero y el programa, y el interpretador incluye varios métodos predefinidos para crearla y modificarla. Se accede mediante índices del elemento de lista o de sublista, donde la sublista es otro elemento de la lista principal. En este ejemplo se puede ver cómo una lista contiene enteros, string, flotante, enteros, otra sublista que también tiene enteros, string, variable booleana y otra sublista que incluye enteros y booleanos. Como esta estructura de datos es propia del lenguaje, ya se incluyen los métodos para recorrer la lista de izquierda a derecha y viceversa, insertar, buscar, borrar, reemplazar y las operaciones necesarias para manipular los datos en las sublistas. El programa en Python es muy diferente al que se haría en Java porque se trabajan directamente los datos sobre la estructura sobre la estructura lista que es propia del lenguaje. No es necesario definir clases o recorrerla mediante apuntadores en medio de las estructuras de control. Son estructuras de control como los ciclos for y while. La multilista es una estructura de datos multidimensional, flexible, dinámica y es la base para árboles y grafos. Bueno, las referencias que consultamos, una introducción a las estructuras de datos y un libro de iniciación para la programación con Python, el de los dummies. Ahora vamos a ver cómo quedó el programa en Visual Studio Code. Aquí tenemos el listado del programa en Python. Lo primero que hacemos es importar dos utilidades, una para poder leer archivos separados por coma generados de una tabla de Excel y otra para importar algunas funciones del sistema operativo. Entonces, la estructura implica un código,
apellidos, nombres, el semestre y la carrera. Las posibilidades de las carreras son desde administración de empresas hasta veterinaria. Cualquiera de esas es la que se puede listar. La primera parte del programa lee un archivo generado en Excel y lo conforma como una multilista, pues cada elemento de la fila es una lista, es decir, lo que mencionábamos, una lista dentro de la otra lista, que en Python se define encerrándolo entre paréntesis cuadrados. Entonces, esta multilista se va conformando en la variable alumnos, que es la que se utilizará para hacer las operaciones. Estos son los alumnos, empezando por Aguilar Jara y terminando en Zuluaga Garavito. Más adelante vamos a darnos cuenta eh, que se puede insertar y listar. Fíjense que la estructura es un código, punto y coma, apellidos, punto y coma, nombre, punto y coma, el semestre, punto y coma, la carrera que estudie. Entonces, esto se generó a partir de una lista de Excel que se encontró por ahí en Internet. Entonces, el programa inicia creando la multilista vacía. Esta definición es la de una lista normal en Python, pero recuerden que al utilizar listas dentro de la lista, a manera de sublistas, se crea la multilista. Parece un trabalenguas, pero así funciona. Lo primero que hace es leer el archivo CSV mediante una función que es el CSV Reader. Esos datos con el delimitador del punto y coma se van anexando a la lista de alumnos mediante el método append, que lo que hace es adicionar un dato en la última posición, sí, después de la última posición de la lista de alumnos. Lo vamos a imprimir para poder verlo y en forma desordenada y después lo vamos a imprimir en forma ordenada. Esta función len me dice cuántos datos tiene alumnos, es decir, cuántos renglones o cuántas sublistas se leyeron y se insertaron dentro de la multilista de alumnos y la vamos a leer, la vamos a observar de forma ordenada. Vamos a hacer un ejercicio que es insertar un nuevo alumno dentro de la sublista eh, mediante una otra lista auxiliar en la cual vamos a escribir los datos, código, apellido, nombre, semestre y carrera. Después vamos a mostrar la sublista que vamos a insertar. Aquí se inserta con la función append y volvemos a imprimir la lista de alumnos con el nuevo que se añadió. Después de eso, organizamos la lista por una de las carreras que yo escoja. Tienen que ser las que están listadas, las que estamos mencionando acá: derecho, enfermería, medicina, veterinaria, mercadeo, etcétera. Entonces, esta parte lo que hace es recibe una variable string por teclado y dentro del mismo rango de toda la lista, ¿sí? De 0 a la longitud total de la multilista, hace la comparación si la variable que yo escribí en cel es igual a alumnos x4. Nosotros estamos recorriendo x en cada una de las filas que corresponden a las sublistas, que van de 0 al número de filas. Y 4 es el campo en el que está la carrera, o sea, lo que queremos, por el campo que queremos ordenarla. Entonces, por eso la comparación se hace con la fila y con el campo 4. Después, y a medida que va haciendo eso, pues va imprimiéndome el número que corresponde al alumno y la sublista del alumno que estudia la carrera seleccionada. Ejecutamos el programa.
Entonces, lo primero que hace es listarnos todos los alumnos que están dentro del archivo separado por comas. Ahora nos pide escribir un código. Ahora los apellidos, los nombres, el número del semestre en el que está y la carrera. Escojo veterinario porque el último registro es también de veterinaria y con eso podemos hacer una verificación. Entonces, fíjense que ahí aparece la lista que va a entrar, que define los datos del alumno, todos los datos del alumno, y va a entrar como una sublista dentro de nuestra multilista. Y aquí podemos ver el último registro, que era veterinaria, y el nuevo registro. Fíjense que aumentó también, ahora son 142 alumnos. Ahora, ¿cuál es la carrera que yo quiero listar? Pues vamos a poner veterinaria. Y aparecen todas las personas que están matriculadas en veterinaria con la comprobación de la inicial, de la última inicial dentro de el archivo y el nuevo que añadimos. Este número pues es el número del alumno dentro del listado. Con eso queda demostrado el programa.